Dedicamos al tema médico y un tema siempre importante. El 7 fue Día Mundial de la Salud y la OMS y la OPS también dedican uno de los elementos fundamentales del cuidado de la salud para ese día. Estamos con Luciano Gutiérrez, a quien lo voy a saludar antes. Doctor Gutiérrez, ¿cómo te va? Qué gusto. Café de la mañana, muy buenos días, Mario. Como siempre, un gusto poder conversar contigo unos minutos y a toda Fides, gracias por la entrevista. Contanos, por favor, porque en este asunto del Día Mundial de la Salud se ha escogido un tema que es muy delicado. La salud del recién nacido, del neonato, la salud de la madre en esas circunstancias. Contanos un poco más. Eh, Mario, el año 86 fui becario de la OPS OMS en Montevideo, Uruguay, en el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano. El año 86. Y salió un mensaje de la OPS de la OMS, salud para todos, el año 2000. Evidentemente ha pasado mucho tiempo, más de 29 años, pero realmente no hay salud todavía para todos. Hay un déficit importante en la atención importante, vuelvo a repetir, que se debe dar al binomio madre-niño. Es decir, no se presta una adecuada atención todavía a la madre. Hay complicaciones, hay muchas madres que mueren durante el embarazo, durante el parto y el puerperio. Y como que también existen deficiencias en la atención a los recién nacidos porque hay un 10% de prematurez, niños que necesitan incubadora y muchos centros de salud no tienen estos servicios para brindar una buena atención. A pesar que el Supremo Gobierno ha hecho muchos esfuerzos, incluso se entregan bonos a las madres para que con ese objetivo realicen el control prenatal. Hace muchos años las madres tenían miedo ir al médico. Hasta el día de hoy todavía hay algunas madres que tienen temor de ir al médico, de que les den una mala noticia, de que no está desarrollando bien su bebé, que no está creciendo bien su bebé, que hay alguna malformación. Entonces prefieren muchas madres no saber absolutamente, ignorar todo esto lo que está ocurriendo, mi querido Mario. Ajá. Pero hay buenas noticias en este contexto. Los números en Bolivia eran pavorosos. Ahora me voy a dedicar al mundo y hay una situación, hay un informe de la OMS que señala que la mortalidad materna infantil por los cuidados que están teniendo ha disminuido dramáticamente. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Cuando estábamos en charlas internacionales y hablamos de mortalidad materna, estábamos en los primeros puestos. Algo increíble como en Bolivia no había una buena atención. No alcanzábamos a los 2 controles por lo menos en los 9 meses del embarazo. Actualmente, con los bonos que existen, bono Juana Zurduy, que la madre tiene que ir a hacer su control y tiene que tener el parto en un hospital, esto está yendo por buen camino y esperemos que nos sigamos preocupando por el binomio madre-niño. Ah, eh, el panorama es interesante el 2024 por todo lo que han hecho los médicos, pero el 2023 tengo algunas cifras que no sé, claro, es el mundo, tiene 9.000 millones de personas. Dice que mueren 700 mujeres relacionadas con el embarazo y el parto, 700 mujeres diarias. Y el 2023 se produjo una muerte materna prácticamente cada 2 minutos. Son cifras pavorosas, claro, uno las ve desde allá, pero somos 9.000 millones de personas en el mundo y claro, el 24 las cifras han disminuido dramáticamente. ¿Por qué? Hay más cuidado, hay más medicamentos, hay más médicos, no sé, ¿por qué disminuye? Por el control prenatal primordialmente. Es muy importante que la paciente debe hacer su control prenatal para evitar las muertes maternas. Eh, las, las causas por las cuales muere la madre son 3 principalmente. La hipertensión. Muchas pacientes tienen dolor de cabeza y prefieren tomar un analgésico y sin embargo la presión está subiendo. Y eso lleva a que la madre pueda morir o el feto también puede dejar de latir el corazoncito y puede morir. La hipertensión es uno de los enemigos más importantes y es lo que debemos cuidar. Existe la diabetes gestacional también. Eh, Ojo, muchas veces el bebé se está moviendo completamente. La disminución de los movimientos fetales hace que la madre debe consultar con el médico. Y muchas veces nos hemos encontrado, yo me acuerdo cuando era residente,
¿Desde cuándo no se mueve tu bebé? Desde hace 15 días, 20 días que no se mueve el bebé. Hacíamos la ecografía, oíamos escuchar el latido y había ausencia de latido fetal. Evidentemente, la forma de prevenir que se mueran las mamás es el control prenatal, que es importante. Deberíamos tener como mínimo 4 controles prenatales. Lo ideal es que tengamos 8 o 9 controles prenatales durante los 9 meses. No olvidemos que las causas principales de muerte son la presión arterial, las hemorragias. Yo me acuerdo, hace muchos años, fui asesor del alcalde de esa época, don Ronnie McLean, me pidió que lo asesore en la parte de salud, ¿ya? Y estábamos trabajando en el Hospital de la Mujer, y el Hospital de la Mujer no tenía un banco de sangre disponible. Entonces podían llegar pacientes del interior o de zonas urbanas por el problema de la placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragias del primer trimestre, también ahí está el aborto, también hay pacientes que mueren por el aborto o porque se han hecho un legrado mal hecho, también se puede morir por ese motivo a los pacientes, pero no hay un banco de sangre. Y ya te puedes imaginar, si así en La Paz no había un banco, ahora ya hay un banco de sangre, pero en muchas provincias no hay todavía un banco de sangre, que esto puede salvar la vida. Entonces, volviendo al tema, mi querido Mario, hay muertes que se pueden prevenir. Y para eso es el control prenatal que juega un papel muy importante. Bueno, sí, definitivamente, Luciano. De todas formas, sigo dándole cifras que son muy interesantes. En el tema de los niños, por ejemplo, el recién nacido, pasó de 54 el 2022, pasó a 20 el 2023. Una disminución, entiendo, del 62%. Esa es una cifra que, claro, para nuestro país puede ser alta, pero la disminución es muy, muy interesante. Solo en nacidos vivos. ¿Tú tienes algún dato de las mujeres? Las mujeres, porque esto es de los niños. ¿Tú tienes algún dato de las mujeres? Me imagino que también ha disminuido dramáticamente en Bolivia. Las estadísticas no las conozco exactamente. He dejado de trabajar en el sector público hace mucho tiempo, pero por lo que comentamos en las reuniones, en las cirugías, que ha ocurrido este accidente, que ha pasado este problema, evidentemente estoy consciente de que ha disminuido drásticamente la mortalidad en Bolivia, de lo cual me siento feliz de dar esas buenas noticias, porque el hecho de perder a una madre y perder a un recién nacido realmente es muy doloroso. Evidentemente el Supremo Gobierno ha equipado centros de salud. He tenido la suerte de conocer muchos centros que antes no tenían incubadoras, pero ahora actualmente tenemos centros para brindar una excelente atención a los recién nacidos, especialmente a los prematuros. Es increíble, Mario, alguna vez hemos comentado, el único animalito que nace y si no tiene cuidado es el hombre. Todos los demás animalitos nacen y saben cómo sobrevivir, pero lastimosamente un niño lo dejas abandonado y no puede sobrevivir. Entonces hay que darle cuidado, ¿ya? Evidentemente, no solamente es el gobierno, todos los gobiernos están trabajando mucho en el problema de la prematuridad. Hay el 10% de los bebés que nacen pesando menos de 2 kilos. Normalmente nacen cuando estamos de 32, 34 semanas. Y esos niños tienen que estar en la incubadora hasta que pesen 2 kilos por lo menos. Y es un cuidado muy importante que se debe dar y tener especialistas de buen nivel para atender estos prematuros, porque si no, estos bebés se mueren. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí en La Paz, una excelente clínica, la Clínica SEMES, donde hay unas enfermeras muy calificadas y hemos tenido la suerte y la bendición, y dar gracias a Dios, de tener excelentes pediatras. Y aprovecho para darles un saludo a los pediatras que estudié el día de ayer, a todos los pediatras que trabajan con nosotros, a todos los pediatras de Bolivia, porque realmente llevan también una labor sacrificada cuidando a los niños. Recuerdo, por ejemplo, había una señora con muchos deseos de tener bebé, se embarazó, pesó 700 gramos y fue atendido por el doctor Jorge Salazar en la Clínica SEMES y actualmente se llama Jorge Luciano. Entonces, son satisfacciones de que esos niños que estaban ya, que nacieron en muy malas condiciones, ahora viven y ya son ciudadanos bolivianos. Bueno, la cantidad de lucianos y lucianas que conozco en esta ciudad,
que te dicen doctor Milagro es impresionante. Dame un minutito, debo ir a un corte y vamos a ver si incorporamos a este diálogo a un pediatra. Un minuto nada más. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Bien, 9 de la mañana, 56 minutos, estamos dialogando con Luciano Gutiérrez. Luciano, te pongo un dilema grave, has debido tenerlo. La vida de la madre en riesgo, la vida del bebé en riesgo, y hay que salvar a una. ¿Qué eliges? Los dos, hay que salvar a los dos. Y hay tecnología apropiada, María, para salvar a los dos. Evidentemente, recuerdo la primera vez que llegué aquí a la ciudad de La Paz y tuve que atender al primer Lucianito. Y la paciente estaba muy grave, era una paciente diabética complicada. Y el esposo, que me va a escuchar, y me ha escuchado varias veces, me decía, Luciano, por favor, salva la vida de mi esposa. Y yo le dije, vamos a salvar la vida de los dos. Evidentemente hay momentos que son muy difíciles, muy difíciles. Y yo recuerdo, por ejemplo, atendía a la esposa de un coronel de policía. Y me llama, me dice, doctor, mi esposa con un dolor de cabeza muy importante. Tráigamela inmediatamente a la clínica. En el trayecto falleció la paciente. Son de las muertes que impactan realmente. Entonces llegó, que quisimos hacer una cesárea y sacarlo al niño con vida, pero no, ya no había latido cuando llegó a la clínica. Son momentos muy difíciles que nos toca vivir como obstetras. Recuerdo también otro caso, por ejemplo, Mario, de que era médico de la policía y la esposa de un capitán le dijo que tiene que internarse porque la presión estaba alta. Y me dice, doctor, no me puedo internar porque no hay quien cuide a mi bebé. Digo, no te puedes ir a la casa. La llamo a la trabajadora social, hago anotar en su historia clínica, le digo, mira, esta señora tiene que internarse. Doctor, voy a volver en 48 horas. Bueno, aceptamos que vuelva a las 48 horas y a las 48 horas no volvió la paciente. Llegó a las 72 horas, tampoco llegó. Llamamos por teléfono a su casa, no contestaban el teléfono y a los 15 días apareció en el hospital. Yo salía de mi turno y le encuentro a la paciente. Le digo, inmediatamente a terapia intensiva, porque me dice el esposo, no orina mi esposa, pero vamos inmediatamente. Me acuerdo del doctor Eduardo Chávez, que la vimos con él, era director del hospital policial, la llevamos a terapia intensiva, evidentemente colocamos la sonda, no había orina, tuvimos que hacer la cesárea de emergencia, el bebé nace, vive el bebé, pero la madre se empieza a complicar. Estuvimos 48 horas al lado de la paciente viendo cómo poder salvarla. Ahí me acompañó el doctor Eduardo Chávez, momento que recuerdo era el director del hospital, y estuvimos al lado de la paciente. Se hizo todo lo que tenía que hacerse, pues realmente la paciente falleció. Entonces, muchas veces los pacientes no creen lo que está diciendo el médico. Después me encontré, casualmente yo venía de Cochabamba y me encuentro con él, ya era capitán su esposo, me vio y me dice, ¿cómo no lo escuchamos, doctor? Y me dio un fuerte abrazo. Entonces, son momentos que nos toca vivir muy difícil, son momentos inolvidables, mi querido Mario. Ahí lo veo al doctor Jorge Salazar, un gran colega, amigo, que trabajamos juntos. Sí, es muy buenos días. Buenos días, Luciano. Como siempre, un gusto, un gran amigo, un gran influencer. Mario, muchas gracias por la entrevista. Hablando de algo tan importante como la prevención de la muerte neonatal, que es todavía en nuestro medio algo muy, muy peligroso, muy frecuente. Y lógicamente la recomendación más importante es primero ser bien asesorado por un buen médico como mi amigo Luciano, un ginecólogo de buena calidad, de vasta experiencia. Un buen prenatal es lo más importante de todo y al momento de nacer saber que un bebé sí puede nacer en su domicilio. En la mayor parte de las veces la atención que necesita no es de tan alta especialidad, pero sin embargo, naciendo en un centro especializado, garantizamos que la posibilidad de infección, complicación, deterioro del recién nacido no existe. Entonces, la recomendación sería siempre ser atendidos por médicos capacitados para disminuir la posibilidad de muerte fetal. Afortunadamente, en nuestro medio ya hay programas de capacitación para médicos jóvenes, para pediatras jóvenes, en el cual se enseña la reanimación neonatal como una prioridad,
porque todos somos iguales al momento de nacer y es la última vez que lo somos. Ese es un dicho bien famoso, porque va a depender mucho de cómo se reanime, qué se haga con el bebé ese momento, para darle una buena calidad de vida, un buen pronóstico vital también, ¿no? Bien, Jorge, también se habla de que todos somos iguales al morir, al nacer y al morir. Jorge, mira, me están quitando el oxígeno de mi respirador acá, se me ha acabado el tiempo. Jorge, Luciana, un abrazo muy grande. Feliz día del pediatra. Mi hermano también es pediatra, le mando un abrazo muy grande, él está en Sao Paulo. Gracias, doctores, un abrazo grande. Abrazo, un gusto. Muchísimas gracias. Yes. Gracias. Bien, gracias. vámonos a la pausa.